¿Cómo le va? ¿Qué tal? Hola, hola, muy pero muy buenas noches, tardes, días, dependiendo, como digo siempre, en qué momento nos estén conectando, nos estén viendo. Un placer para nosotros volver a conectarnos con ustedes. Hoy es un día muy especial, es una entrevista muy especial, porque nos toca ir a Guatemala, porque en Guatemala se está dando un suceso importante para nosotros, muy importante y especial, que es la integración o el proceso de integración de la medicina familiar y comunitaria al sistema de salud de aquel país. Esto tiene un aval universitario, esto parte también desde el Ministerio de Salud Pública y desde el Instituto Guatemalteco, pero no me quiero adelantar mucho, no quiero hablar demasiado, porque no soy yo quien va a estar dando los detalles específicos sobre lo que va a suceder en Guatemala en cuanto a la medicina familiar. Hoy estamos en conexión directamente con el doctor Gustavo Estrada, ¿sí? Para que charle con nosotros, con la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar. Gustavo es asesor de la Subgerencia de Planificación y Desarrollo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Lo tuve que leer porque el título es largo, entonces no me quería confundir. Lo saludo con enorme placer. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas noches, buen día allí en Guatemala. Hola, buenos días. Mucho gusto. Gracias por invitarnos a conversar aquí. Bueno, gracias por el contacto, gracias a ustedes por este contacto y por supuesto, interesarse en la medicina familiar. Y mi primera pregunta es, Gustavo, es un hito importante en Guatemala esto que se da, ¿no? La integración de la medicina familiar. ¿Cuáles son esas necesidades que ustedes creyeron ver en el país, en el sistema de salud de Guatemala, para decir, aquí hace falta un médico o una médica familiar? Esto es en realidad un proceso histórico ya de bastante tiempo atrás. Guatemala empezó a configurar su sistema de salud un tanto influenciado por eh, las desigualdades que existen en nuestro país y por la debilidad de los sistemas públicos que han sido tradicionalmente marginados en temas presupuestarios y donde no ha habido, digamos, políticas públicas fuertes y sólidas que lo hagan desarrollar. Los indicadores de salud de Guatemala, junto con los indicadores de desarrollo, son en realidad lamentables. No tenemos muchos avances en temas de acceso y cobertura de los servicios públicos. Tenemos una serie de problemas relacionados a nuestro perfil epidemiológico que se complejizó más que nosotros no tuvimos transición demográfica ni epidemiológica, sino complejización. En realidad, sin haber resuelto problemas transmisibles y problemas de carenciales, ahora se suman problemas relacionados con enfermedades crónicas, la violencia, trastornos mentales, en un contexto de pobreza generalizada en el país, cerca del 50%. Vimos en la medicina familiar la atención primaria personalizada, en persona, es decir, por más que desarrollemos otro tipo de estrategias, si no tenemos recurso humano que haga lo que tiene que hacerse y que coordine y dirija lo que tiene que hacerse, no vamos a avanzar. Vemos en la figura del médico o médica de familia este personaje que es capaz de proveer servicios de salud longitudinales, continuos, integrados y coordinados y liderar equipos de acción comunitaria y acción familiar. Entonces, vimos en este personaje el ideal. Enfrentamos el problema de que esta carrera no existe en el país, nunca ha existido. Somos, creo que, el único país de América Latina que no tiene esto, tal vez junto con Honduras, no sé, pero no tenemos un programa de medicina familiar, entonces se nos ocurrió, después de discutirlo, promover este programa. Y pedimos la colaboración de la Universidad San Carlos, que es la universidad pública, y luego de algún tiempo de estarlo discutiendo, pues se aprobó el proyecto y estamos en eso. Este proyecto se aprobó a mediados de este año, 2021. Y la primera acción que hicimos fue crear dos grandes comisiones, una relacionada al desarrollo curricular, y aquí tuvimos la suerte de encontrar a Sinf y a Wonka. Hicimos los contactos, nos respondieron rápidamente y empezamos a hacer un intercambio eh, de ideas, pero también de colaboración técnica con Sinf y algunos personajes que han hecho medicina familiar y que vienen a Guatemala a cooperar. Una de ellas, la doctora Jennifer Hook, por ejemplo, que viene de Seattle, y otros médicos.
Entonces conformamos una comisión de trabajo que está haciendo el desarrollo de la malla curricular junto con la universidad, otra que está haciendo toda la parte administrativa, porque al no existir esta carrera en Guatemala, necesitamos definir un tema de normativa, presupuestos, espacios de trabajo, y ubicación geográfica y tal. Y entonces, recientemente desarrollamos en parte de esta estrategia un congreso cuyo objetivo era poner en la mente de las instituciones y en las agendas de las instituciones, tanto académicas como asistenciales, el tema de la medicina familiar, y en ese proceso estamos. Realmente estamos comenzando, pero queremos avanzar y tener el programa disponible y en operación en enero de 2023. ¿Cómo tomaron las obras sociales esto de la integración de la medicina familiar? Bueno, el sistema de salud de Guatemala es un sistema profundamente fragmentado. Tenemos digamos, un subsistema público y un subsistema privado. Sí. El público tiene dos grandes instituciones, es el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y hay unos menores que son unas pequeñas iniciativas municipales en algunos municipios del país, pero en general esto es la parte pública. La parte privada pues tiene un grueso segmento no lucrativo por ONGs, iglesias y obras comunitarias que trabajan temas de salud, digamos, en el ámbito no lucrativo, y un fuerte sector privado lucrativo, que usualmente su característica es que está en las áreas urbanas, está vinculado más a la capacidad de pago que a la condición de ciudadano. En la Constitución de la República de Guatemala se asume el derecho a la salud como un derecho humano y a la salud como un bien público. Todo esto es muy bonito en la teoría, pero al final en el sistema de salud lo que ocurre es que tenés acceso a los servicios por tu capacidad de pago. Si no tenés trabajo o no tenés recursos, pues te vas a los servicios públicos o a los servicios de caridad de las iglesias. Si tenés un poco más recursos, pues pagás. O si tenés trabajo formal, te afilias al Seguro Social, que es donde yo trabajo. Y pues si no, terminas en lo privado. De hecho, Guatemala tiene un gasto en salud equivalente al 5.5% del Producto Interno Bruto, que es poco. Pero de eso solo 1.9% es público, el resto es privado. Es decir, que el sistema de Guatemala se financia con gastos de bolsillo y esto es algo que no es bueno. Entonces la idea de desarrollar un sistema público que funcione pasa por desarrollar, por un lado, redes de atención públicas bajo la perspectiva de atención primaria en salud, y el personaje central en este desarrollo de la medicina ambulatoria y manejo ambulatorio de casos, por supuesto en coordinación con la salud hospitalaria, es el médico de familia. Entonces, así funcionan. ¿Cómo han tomado esto? Pues todavía no es algo que esté muy difundido. Como te decía, esta iniciativa empieza a mitad de 2021 y esperamos que se tome con entusiasmo como lo estamos haciendo nosotros. Estamos muy contentos de estar trabajando en esto porque sí creemos que es la mejor alternativa. Recién hablamos de la Universidad de San Carlos. Bueno, esto va a tener un aval universitario que no es menor, es extremadamente importante para los estudiantes de medicina y demás. ¿Qué se sabe del tema docente? ¿Va a haber docentes en Guatemala? Quizás va a haber que importar docentes, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo lo tienen organizado esa parte de la educación? Bueno, en este momento, como estamos en el proceso de desarrollo de la malla curricular, que partimos de definir primero el perfil de competencias de un médico de familia para Guatemala y a partir de eso empezar a definir el qué deben aprender y cómo deben aprenderlo. Estamos todavía con poca claridad en el tema docente. Sí sabemos que como es un proceso formativo basado en la práctica, necesitamos tutores, necesitamos profesores que estén al lado, que los estudiantes, los residentes estén al lado de los tutores y los profesores. Todavía no lo hemos resuelto. En Guatemala existe alguna cantidad de médicos de familia graduados en Cuba, en el programa de MGI, que es un programa de 2 años en Cuba, luego de medicina.
tienen, que básicamente el sistema cubano descansa en estos médicos generales integrales o médicos de familia. Entonces, consideramos que algunos de ellos podrían ser tutores de este programa. Otro es lo que han hecho otros países al no tener tutores graduados de médico de familia, pues en alguna competencia particular podríamos tener algún especialista no médico de familia, pero con conocimientos profundos en algún tipo de problema que podrían funcionar como tutores. Es decir, usar los especialistas guatemaltecos de otras especialidades como tutores en asuntos particulares. Y la otra es, y esto fue una de las grandes aspiraciones con CINF y con WONCA, es la colaboración en este tipo. Podría ser algún tipo de cooperación virtual de tutores o tal vez nosotros desarrollar con algunos fondos propios contratos para traer profesores y que colaboren en el desarrollo del programa. ¿Por qué la CINF, Gustavo? ¿Por qué la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar para ser parte protagonista de este proyecto histórico en Guatemala? Bueno, eso surge inicialmente de las lecturas, es decir, la revisión de bibliografía es omnipresente, ¿verdad? Cuando uno entra a la página, porque nosotros originalmente empezamos pensando en WONCA. Nuestro primer contacto fue la doctora Jennifer Hook, que es norteamericana, estadounidense, trabaja allá con Kaiser permanente y es profesora en la Universidad de Washington. Y tiene un proyecto en Guatemala esta doctora. Entonces viene frecuentemente, nos contactamos, nos habló de WONCA, indagamos en WONCA, luego de WONCA aparece algo en español, CINF, y empezamos a indagar y todas las publicaciones y revistas que tienen en su página y fue nuestra fuente de información primaria. Luego tuvimos el contacto y tuvimos la suerte de encontrar a Jacqueline Ponzo, que fue decisiva en el desarrollo de nuestra idea. Cuando solo era una idea y todavía estábamos manejando esto como probabilidad, nuestra conversación con ella y con otros personajes, intentamos hablar con alguien de Costa Rica, alguien de México, y entonces se fue configurando la idea, pero básicamente fue por unas primeras lecturas, por eso, y por el trabajo tan amable y abierto de la doctora Ponce. Por lo menos desde CINF queremos agradecerte muy fuertemente este contacto, desearles el mayor de los éxitos y que este proyecto pueda operativizarse, efectivizarse y solidificarse en el tiempo más corto posible por el bien de Guatemala, por el bien del sistema de salud de Guatemala y por supuesto por el bien de todos los estudiantes de medicina de tu país. Te mando un abrazo grande y gracias por el contacto. Gracias, que tengan un buen día. Chao. Abrazo.